Mis amados, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema de suma importancia para la iglesia en general y para nosotros como seres humanos. Es cómo la salvación en Jesucristo y la condición humana demuestran el carácter de Dios. Y para esto quiero empezar citando al profesor Cristian del material de estudio que nos proporcionó, y cito: la salvación es algo hecho para nosotros por parte de Dios, porque Él es bueno, santo, justo y misericordioso. Una teología cristocéntrica nos ayuda a entender que todo lo que hace Dios lo hace conforme a su carácter, según su propósito para su gloria. Fin de la cita. Y esto apoyado en Romanos 8:28, hablando de su propósito, de que es, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, yo quiero enfocarme en, voy a hablar un poco de su santidad, pero más que nada en que es justo y misericordioso. Cuando vimos Teología Trinitaria 1, la doctrina de Dios Padre, vimos que Dios tiene atributos, pero que también en Dios podemos llamarlos perfecciones. Porque aunque nosotros podemos ser misericordiosos en parte, justos en parte, buenos en parte, santos en parte, Dios lo es de manera perfecta. Perfecta. Y entonces empezamos a ver esto de que el hombre, por su naturaleza caída, y esta naturaleza caída, ¿de dónde viene? Del pecado original, lo que se conoce como la depravación total, cuando desobedece o cuando se rebela más bien el hombre con Dios al tomar del fruto, al no confiar en la palabra de Dios. Fíjense, dice la confesión belga, dice: nosotros creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que lo hizo y lo formó a su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, capaz de estar de acuerdo en todas las cosas con la voluntad de Dios. Pero estando en honra, no lo entendió, ni reconoció su excelencia, sino que intencionalmente se sometió a sí mismo al pecado y como consecuencia a la muerte y a la maldición, prestando oídos a las palabras del diablo. O sea, el hombre era, sí, santo, justo, pero se rebela, decide escuchar la voz de Satanás, del diablo, de la serpiente. Y entonces cae en condenación. De hecho, la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice que la muerte fue la consecuencia. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, ¿qué? La muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, muerte quiere decir separación. En el momento de la transgresión, de la caída, el hombre se separa de Dios y está muerto espiritualmente, y eso evidentemente provoca también muerte física, aunque no en ese momento. Ahí podemos ver también su misericordia, porque fácilmente Dios pudo haberlos eliminado en ese momento, pero Dios decide aplazar esa sentencia. Bueno, eso es otro tema. Y entonces vemos que Dios muestra ahí su misericordia. Y uno podría preguntar: bueno, si Dios es misericordioso, ¿por qué no simplemente los perdona? Fíjense, MacArthur y Mayhew, en su libro Teología Sistemática, hablan de, quiero mencionar su santidad. Dicen: la santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de él mismo, y está separada del pecado de un modo absolutamente moral. ¿Esto qué te dice? Dios no puede coexistir con el pecado. Dios no puede habitar con el pecado. Por eso es que no puede simplemente perdonarnos y decir no. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que entre el pecado en su presencia. Pero también es justo. Y dice, y también MacArthur y Mayhew dicen: la justicia de Dios es perfecta y absoluta en y hacia sí mismo, en su prevención de cualquier violación de la justicia, de su carácter, y en su autorrevelación en los actos de justicia. En otras palabras, Dios no puede simplemente decir: pues te perdono, ya te la dejo pasar. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería justo. Porque Él, si dijo que la paga del pecado es muerte, se tiene que cumplir esa sentencia. Y entonces, citando el catecismo de Heidelberg,
la pregunta número 11 dice, pero ¿no es Dios también misericordioso? Y me encanta la respuesta porque eso engloba lo que quiero transmitir. Dios es, sin duda alguna, misericordioso, pero Él también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado que se comete en contra de la altísima majestad de Dios sea castigado con un castigo extremo, es decir, con un castigo eterno del cuerpo y del alma. Fíjense, MacArthur y Mejio también mencionan acerca del carácter misericordioso de Dios y dice: la misericordia divina describe la perfecta y profunda compasión que Dios siente por las criaturas, o sea, las personas, como lo demuestra su benevolente bondad a los que están en una condición lastimosa o desdichada, aunque no lo merezcan. Yo, por ejemplo, le transmito a la iglesia: ¿cómo puedes tú entender la misericordia y la gracia? Porque parece ser que son similares. Yo les digo, la gracia es cuando recibo algo que no merezco. La salvación no la merezco, soy pecador. Y la misericordia es cuando no me dan o no recibo lo que merezco. Por ejemplo, Dios nos podría castigar y matar porque hemos pecado, pero Dios en su misericordia dice: no, te voy a dar una salida. Y ahí es donde entra Jesucristo. Ahí es donde entra Jesucristo, Dios encarnado, viviendo sin pecado, y vivió perfectamente y aún así pagó el precio de muerte, que es precisamente lo que estamos ahorita celebrando en estas fechas en las que estoy grabando este video. Fíjense, cuando Cristo vino, mostró misericordia de Dios en su vida sobre la tierra. Y como sumo sacerdote en su vida sobre la tierra, dice Mateo 9:36, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y por eso es que es gran sumo sacerdote. Dice Hebreos 2:17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y ahí es donde me maravillo del Señor Jesús, porque Él personifica la misericordia de Dios. En el artículo 16 de la Confesión Belga dice acerca de la elección eterna: nosotros creemos, cito, que habiendo así caído toda la descendencia de Adán en perdición y ruina por causa del pecado de nuestros primeros padres, Dios se manifestó tal como Él es decir, misericordioso y justo. Misericordioso porque Él libra y preserva de esta perdición a todos los que en su consejo eterno e inmutable por pura bondad ha elegido, ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor, sin ninguna consideración de sus obras, porque por nuestras obras estaríamos tronados. Y justo, sigo citando, al dejar a los otros en la caída y perdición en que ellos mismos se han involucrado. Así que ahí podemos ver su justicia, su misericordia. Y quisiera terminar citando nuevamente al profesor Cristian del material que nos dio de estudio. Dice: la salvación, aunque salva a los que Dios ha predestinado a ser salvos, sirve a fin de cuentas para mostrarnos el carácter de Dios y para darle gloria a Él, en darnos vida nueva y mediante su Espíritu formar y animar a la iglesia. Dios está obrando para su gloria. En las enseñanzas apostólicas también vemos que el ser humano no es el protagonista, sino que es Dios que hace todo. Todo lo hace Dios. Así que gracias a Dios por su palabra, y que el Señor les bendiga y que sigamos dándole gloria, porque Él es santo, bueno, justo y misericordioso. Bendiciones.